Romanos 13:10. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. El apóstol Pablo comienza a aconsejar la iglesia sobre cómo tener una buena conducta como cristianos, qué hacer como hijos de Dios, cuál es el deseo que está en el corazón de Dios. Y hoy quiero hablarles, en esta mañana, quiero darles una enseñanza de algo que usted puede decir que tiene que ver esos textos con lo que el título del tema. Hoy le he titulado a este tema: para atrás ni para coger impulso. ¿Sí? Así es que hay un dicho que muchas veces le he escuchado, que para atrás ni para coger impulso. Y por eso quiero hablarles de una de las armas favoritas, una de las armas muy importantes para Satanás, que se llama desánimo. El desánimo es una de las armas que Satanás continuamente siempre ha estado usando en contra del creyente para desanimarlo y que suceda o haya un impedimento para que no continúe adelante en la meta que se haya trazado. ¿Y cómo se pierde? ¿Cómo llega el desánimo? Pues sencillamente cuando se pierde la motivación. Cuando se desmotiva la persona, entonces llega el desánimo para seguir creyéndole a Dios, para seguir caminando en ese proyecto que un día tan entusiasmado o entusiasmada dijo: yo lo voy a lograr. Un día dijo: yo voy a estudiar esta carrera, lo voy a lograr, yo sé que hay puertas abiertas, yo voy a emprender este negocio, esta empresa, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello con tanto ánimo. Pero llegó el momento en que vinieron tropiezos, llegó el momento en que vinieron circunstancias que le afectaron aún su vida emocional, sentimental, o circunstancias que vinieron a afectarle sus finanzas, los proyectos. Entonces se perdió la motivación. Por eso mucha gente ha dejado de creerle a Dios. Mucha gente se ha convertido en enemigos de Dios porque están desmotivados, porque perdieron esa motivación que un día llegó a su vida, llegó a su corazón, tanto que ellos no cambiaban para nada su proyecto, pero cuando usted les vuelve a preguntar, no quieren saber nada de esto. Y así mismo sucede en algunos hogares, tanta motivación para después perderse, entrar en un desánimo. Ahora, el plan de Satanás siempre ha sido eso, desmotivarnos. El plan de Satanás siempre ha sido ese, de que si usted ha emprendido un proyecto bajo la dirección de Dios o sin la dirección de Dios, siempre ha querido desmotivar. El enemigo utiliza esta estrategia, siempre le está usando esto, no solamente para nosotros los adultos, sino para los jóvenes también. Y más los jóvenes, cuando están comenzando la vida, ellos tienen ese deseo, tienen esa fuerza, pero llega el desánimo y la pierden toda. Quiere paralizar. El enemigo ha querido siempre paralizar el proyecto ministerial que usted tiene, ha querido paralizar el proyecto espiritual, emocional, familiar y aún financiero que usted tiene. Él siempre ha querido acabar con esto. Ahora, ¿qué significa desánimo? Desánimo significa decaimiento, desmoronamiento físico o psicológico
o moral de una persona. La persona está decaída. Usted ha hablado con gente que se encuentra desanimada, su forma de hablar cómo es, su vida emocional cómo es. La persona que está desanimada muchas veces no quiere saber ni de ellos mismos. Quien está desanimado no quiere ni comer, no quiere saber de nadie, y menos de gente que le rodea, porque está desanimado. Y cuando hablando de un empresario que ha llegado a una quiebra, entonces ya no quiere saber de nada, de nadie, sino solamente de la muerte. Algunas veces llegan a pensar hasta en esto, hasta en la muerte. Por eso hoy quiero motivarlos de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero que usted, en el nombre de Jesús, se levante. Si hay alguien desmotivado aquí, que se levante en el nombre de Jesús y nuevamente tome las riendas y siga adelante, pero bajo la dirección de Dios. Ya desánimo pues es un decaimiento. Motivación es un componente psicológico que orienta, que mantiene y determina la conducta de una persona. Una persona motivada motiva a otros. Alguien que esté motivado, que esté animado, anima a los otros. Por eso que cuando usted mire esos conciertos, siempre colocan a una persona no desanimada allí. Siempre coloca una persona dinámica, una persona que enciende ese lugar, que anima a la gente, los entra allí en el propósito que hay. Entonces, ¿qué debo hacer? Sería la pregunta. ¿Qué debo hacer para estar motivado o para volverme a motivar? Porque puede suceder que usted nunca haya estado motivado, pero también puede suceder que usted haya perdido toda motivación de algo o de alguien. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que dice el libro de Romanos, comienza a hablar, en el versículo 10, comienza a decir el apóstol Pablo que el amor no hace mal al prójimo. ¿Sí? Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Partamos desde ahí, de que así estemos desanimados, no hacemos mal a nadie. Y nosotros no hemos aprendido eso de Dios, porque Dios nunca nos habla la Biblia que Jesús, cuando estuvo acá, a pesar de tantas cosas que le sucedieron a él, traición, calumnias, de todo le sucedió también al Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Pero la Biblia no habla nunca de que él estuvo desanimado. Alguien me puede decir, ay, pero es que él era el verdadero hijo de Dios, es que nosotros somos hijos de Dios también. No, es que él tenía las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Quiero decirle que usted también tiene las dos naturalezas. Yo también tengo las dos naturalezas. Usted tiene a Jesucristo en su vida, yo también lo tengo. Usted tiene al Espíritu Santo, yo también lo tengo. Esa es la parte divina. La parte humana, pues este cuerpo que es carnal. Entonces tenemos, igual que Jesús, tenemos al Espíritu Santo, pero Jesucristo nunca lo vimos desanimado cuando Pedro lo negó, nunca lo vimos desanimado cuando Judas lo traicionó, nunca lo vimos desanimado ni aún en la cruz, cuando estaba ahí en la cruz y vio que ni los discípulos de él, el único que estaba ahí era Juan, y él no se desanimó diciendo, ¿dónde está Mateo? ¿Dónde está Lucas? ¿Dónde está el resto de la gente? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están aquellas mujeres que las saqué aún de la prostitución? ¿Dónde están esos miles que alimenté? ¿Dónde están esos miles que les di la palabra? Él nunca se desanimó por eso. Es más, él dijo más bien, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Y una persona que está desanimada no quiere perdonar a nadie, está desmotivada. Entonces, lo primero, dice en ese versículo 11, quiero que lo leamos nuevamente. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Levantarnos del sueño, ¿por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Entonces, para yo poder animarme nuevamente, no interesa, antes hay que perdonar a aquellas personas que fueron instrumento para desanimarnos. Algunas veces somos nosotros mismos, pero otras veces el enemigo utiliza esa arma a través de personas
que un día abrimos nuestro corazón, dimos toda nuestra confianza y dijimos, esta es la persona, este es mi amigo o este es el amor de mi vida, y resulta de que le traicionó, le hizo daño o le está haciendo daño. Antes de llegar a este punto, quiero decirle algo muy importante que Dios coloca en este momento en mi corazón. Lo más importante es perdonar a todas estas personas. Hay que perdonarlos a ellos para desatarnos de ese yugo, de ese cordón umbilical que todavía nos está uniendo. Si no hemos perdonado, estamos atados a esa persona. Le tenemos en juicio y por eso es importante comenzar desde ahí. Yo perdono en el nombre de Jesús porque mi Padre Celestial me ha perdonado también y me sigue perdonando. Partamos desde ahí, pero este primer punto, quiero decirles que para poder animarme, necesito estar consciente del tiempo que se está viviendo. Porque el apóstol, ¿esto qué significa? Estar consciente del tiempo significa que no nos debe tomar por sorpresa. No nos debe tomar por sorpresa la decadencia moral que estamos viviendo en estos tiempos. La decadencia espiritual que se está viviendo en estos tiempos. No nos puede coger por sorpresa. No nos puede coger por sorpresa las malas actitudes del mundo que tenemos a nuestro alrededor y más de aquellas personas que no tienen principio de sabiduría, de temor de Dios. Eso no nos debe sorprender a nosotros, una mala actitud de alguien que no conoce, no tiene conocimiento de la palabra y aún de aquellos que conocemos la palabra de Dios. Debemos estar conscientes de este tiempo que estamos viviendo para que no nos coja por sorpresa. ¿Sí? Porque es que cuando habla el apóstol Pablo, está diciendo a través de este texto, nos está diciendo que hay que estar atentos, hay que estar alerta, apercibidos, despiertos, atentos, no dando lugar a nada de eso para que no venga el desánimo. Decir, ay, yo nunca me esperaba esto. La persona que tiene malas actitudes, que vive en malas actitudes, no solo una vez lo hace, lo comete, sino que sigue continuamente prometiendo y no cumple, sino que sigue continuamente ofendiendo, haciendo daño. Entonces perdonemos y vamos a estar conscientes de que este tipo de persona siempre pretende hacerle daño a uno. Y como dice el apóstol Pablo allá en Efesios 6, no es él, es el mismo diablo a través de esas personas, porque la lucha no es contra sangre y carne. Por eso es seguir adelante, hay que estar apercibidos, hay que estar atentos, no podemos caer en desánimo por lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque si yo caigo en un desánimo, entonces yo mismo me voy a hacer daño. Si la persona que viene a afectarnos, y no solo la persona, las circunstancias, que un momento donde nosotros creímos que esto era lo que yo necesitaba y resulta que no era eso, un momento en que nosotros dijimos, este es el negocio apropiado, esto es lo que yo necesitaba para seguir adelante, y resulta de que no era eso. No interesa, hay que levantarse y seguir adelante, como dice la palabra de Dios acá. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos. Usted conoce el tiempo. La Biblia dice que cada día los tiempos son más difíciles. Y si habla de los tiempos, no son los minutos, no son las horas, no son los meses, los años. No, es la persona que vive en ese tiempo. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo en el tiempo de Dios o en el tiempo del mundo? Entonces, cuando habla de esto, es saber que a nuestro alrededor no es de dudarnos, no es de sorprendernos lo que está pasando. Significa saber juzgar lo que sucede a nuestro alrededor, sabiendo que esto es señal del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cada día las cosas se ponen más difíciles para aquellos que no están aferrados a la palabra de Dios.
Cada día va a ser más difícil. Ayer estábamos reunidos con unas personas por allá en el campo, en la Junta de Acción Comunal, y dijo alguien lo siguiente: no, es que hay mucha inseguridad, están robando por todas partes, están llegando a las fincas, están llevándose no solo ganado, están amenazando, y dijo alguien allí, dijo con mucha sabiduría, dijo: y sabe una cosa, que cada día va a ser peor la delincuencia. Cada día va a ser peor, porque no solamente van a llegar por el ganado, sino van a llegar por la gente. Y no, ni modo de decir no que no. Uno tiene que estar apercibido, uno tiene que estar alerta, uno tiene que estar despierto, tiene que estar atento y saber que eso es verdad, que cada día nuestro entorno se pone más peligroso. Por eso hay que habitar, como dice el Salmo 91, bajo la sombra del Omnipotente. Hay que estar allí, y no solo nosotros, sino nuestra casa tiene que estar allí. Así que podemos mantener una vida motivada al estar alerta y tener conocimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero algo muy importante: estar alerta, estar atento, levantarnos, como dice el apóstol Pablo, pero no caer preso del desánimo por las circunstancias presentes. Porque es que si caemos presos del desánimo, ahí es el acabose de todo. Si nosotros permitimos que el desánimo nos llegue, entonces ¿cómo nos vamos a levantar? ¿Cómo se levanta la persona? ¿Cómo se va a levantar si no permite que la motivación llegue a su vida? Pero pastor, ¿cómo voy a estar motivado cuando se me está presentando esto, todas estas cosas? No interesa. Hay que levantarnos y seguir adelante en el nombre de Jesús. Parte de esto puede ser por los mismos errores que nosotros hemos cometido. Parte de eso puede ser instrumentos que el diablo está utilizando para hacernos daño. Y parte de esto es por lo que el mundo nos está rodeando. Lo importante es, para terminar este punto, es que usted y yo no caigamos presos de ese desánimo por toda circunstancia que esté allí presente. Amén. No caer allí, como dice, en esa red del enemigo. No caer en ese lazo del cazador, porque cuando caemos en ese lazo del cazador, entonces viene la peste destructora para acabarnos también. No vamos a ser ese instrumento del enemigo también, porque una persona animada, una persona entusiasta, una persona que siempre quiere seguir adelante, que anima antes a los demás, si cae en un desánimo, pues va a desanimar a los otros que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque alguien va a decir: pero yo tan animada que le veía, yo le veía diferente y ahora mire lo que está pasando. Entonces desanima a otros también. Lo segundo, en la parte B está diciendo, dice: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo segundo, hay que tener claro que la salvación sí está cerca, más cerca que cuando nosotros creímos. Entonces, ¿por qué hay una presión más fuerte cada día? ¿Por qué hay presión para los hijos de Dios? Porque ahí es donde nosotros estamos preparándonos para la partida con el Señor. Ahí es donde Dios nos está preparando, nos está puliendo. Por eso es muy importante que usted y yo no vayamos a caer en ninguna red de esta del enemigo. Tenga claro que está más cerca la salvación. Cada vez que las circunstancias se ponen más difíciles en este mundo, nos aferramos más a Dios, no caemos en el lenguaje del mundo, no caemos en el actuar, en la actitud de este mundo, no caemos en la palabrería del mundo, pero sí vamos a estar cada día más tomados de la mano de Dios, hablando el lenguaje de Dios, pensando como Dios piensa y actuando como Él actúa, y no vamos a caer en un desánimo. No podemos estar diciendo, cuando alguien dice: no, hermano, es que esto
no hay por dónde, no hay qué hacer. Y nosotros decir, sí, eso es cierto, no hay nada que hacer, esto está duro. No, nosotros hablamos un lenguaje totalmente diferente. Por eso, esa total salvación significa que pronto viene el retorno de Cristo. Y volvemos a lo que un tiempo hablamos acá, y eso se escucha cada nada, y se escucha aún de gente inconversa decir, pero es que ese pronto regreso de Cristo hace muchos años lo estoy escuchando. Pero quiero decirles que sí está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Por eso es la presión que está sucediendo. Es ya hora de levantarnos del sueño, dice el apóstol Pablo. Lo que está diciendo es hora de sacudirnos, es hora de levantarnos, de dejar ese letargo, es hora de dejar la tibieza espiritual. Es hora de no permitir, escuche iglesia, es hora de no permitir que nuestro corazón se convierta en el reciclaje de toda esa basura que quieren meternos en nuestra vida. Es hora de cerrar puertas, es hora de levantarnos de ese sueño y tener claro, con mucha sabiduría, mucha revelación, tener claro que quieren hacerme daño para que yo no siga adelante con el Señor. Hay que tenerlo claro, no interesa de quién venga, pero téngalo claro que usted es una persona que ha sido escogida por Dios. Somos hombres y mujeres que hemos sido escogidos por Dios con un propósito grande de parte del Padre, pero el enemigo no quiere que ese propósito se cumpla en su vida y en mi vida. No sé cuál sea el propósito, no sé qué es lo que usted haya sentido en su propio corazón de que Dios, de parte de Dios para su vida. Pero lo único que yo le puedo decir o le digo, que todo propósito que viene de Dios es un propósito bueno, no es malo, todo es bueno. Por eso hay que levantarlo, hay que quitar esos impulsos pecaminosos. Hay que cortar todo impulso pecaminoso que ha venido a afectarnos y a permitir que comience como a revivir ese viejo hombre en nosotros. Cuando hay alguien que está afectándolo a uno y continuamente vienen pensamientos que nos hacen daño, vienen cosas que nos vienen a hacer daño emocionalmente, y entonces pueden surgir pensamientos que no le agraden a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De acuerdo a esta palabra, que vienen esos impulsos pecaminosos. Por eso Pablo dijo lo siguiente, me encanta este texto, Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivo yo más, sino que Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso es esto, que yo ya no vivo más. Cuando Pablo está diciendo esto, está diciendo ese viejo hombre ya no vive más, ese impulso pecaminoso ya no vive más en mí. ¿Por qué? ¿Por qué no vive más en mí? Porque Cristo es el que vive en mí, y todo aquello que ahora hago en la carne, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Todo lo que yo hago, lo hago es en la fe de Jesucristo, creyéndole a Él, aún sabiendo que la circunstancia cada día se me pone más difícil. Yo tengo que seguirle creyendo a Dios, pero tengo que actuar en el nombre de Jesús. Decirle al Espíritu Santo qué debo hacer con esto, ¿cuál es el paso que tengo que hacer? Me gusta, Moisés decía, iba a dar un paso y le decía, Señor, voy adelante, hago esto, Señor, hablo de esta manera, Señor, voy y persigo, Señor, como David le dijo un día a Dios, y Dios le daba la orden y decía, hágalo. Y eso es lo que hay que decirle al Señor. Si tenemos claro que está más cerca la salvación, que cuando nosotros creímos. ¿Cuándo creyó usted en la salvación? ¿Cuánto hace? ¿Cuántos años o tiempo o meses lleva en el Evangelio? Llevamos. Y Pablo está diciendo que está más cerca que ese día que usted creyó,
que ese día que yo creí, está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tiene que haber aumentado en nosotros esa credibilidad de que sí existe una salvación y que Jesucristo está pronto por venir. No es decir, no hay problema, eso se demora todavía, yo puedo darme otra vueltica por ahí, que eso se demora todavía. Eso lo están diciendo hace muchos años. Hay que estar preparado. Recuerda lo de las 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. Recuerda que ellas se entraron un día a esperar al esposo. Siempre me ha llamado la atención porque ellas se sentaron, se fueron a un lugar, a una casa, y se encerraron allí a esperar al esposo. Porque es que en esos tiempos, la costumbre judía era que alguien se iba a casar y el esposo, la novia esperaba al novio, era en la casa de los padres. No es como ahora. Lo esperaba allí y entonces el novio iba a la casa de los padres por la novia. Y una vez que tenía la novia allí, la tomaba y se la llevaba para la casa de él. Y todos los que iban acompañándolos, era vestidos, ahí sí entiendo cuando dicen todos vestidos de blanco para la boda, todos de rosado, todos de tal color. Y resulta de que la persona que iba como invitado tenía que ir vestido pero de fiesta. ¿Por qué de fiesta? Porque era un tiempo de gozo, no de que ay, qué pereza, me tocó casarme, no. Era un tiempo de gozo, un tiempo de mucha felicidad. Por eso es que cuando las 5 vírgenes sensatas tenían todo su aceite allí, fresco en la lámpara, a las otras insensatas o descuidadas se les agotó el aceite. Y entonces le dijeron a la otra, préstenos ustedes, y dijeron no, porque si les prestamos a ustedes, ni para ustedes ni para mí no nos va a alcanzar y no vamos a encontrarnos con el esposo. Y cuando salieron esas 5 a buscar aceite, ya fue tarde. Cuando regresaron estaba cerrada la puerta y entonces se quedaron sin marido, se quedaron sin el esposo. Hoy nosotros necesitamos, como invitados, no como invitados, sino como comprometidos con Cristo, tener las lámparas encendidas llenas de aceite nuevo. Y ese aceite nuevo es la preparación de saber que ya Cristo viene pronto por nosotros. Ese aceite nuevo es comenzar a quebrantar todo impulso que nos lleva a la carnalidad. No es una religiosidad, no es un legalismo, no es un paganismo, no es nada de esto. Es sencillamente estar conforme a los principios de la palabra de Dios. Que usted y yo estemos preparados como estas 5 vírgenes sensatas. Entonces podemos mantener la motivación y seguir adelante sirviéndole a Dios, caminando con Dios, sabiendo que nuestras lámparas tienen que estar encendidas continuamente. Para mantener la lámpara encendida hay que leer la palabra, hay que orar, hay que congregarse, hay que ayunar. Y por eso vamos a tener toda esta semana ayuno para que usted llene más su lámpara de aceite en esta semana. Entonces el tercer punto está en el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, para estar motivado es necesario desechar toda obra de las tinieblas. Pastor, pero yo no estoy en pecado, yo no robo, yo no mato, yo no fornico, yo no adultero, yo me porto bien. Pero hay cosas que todavía son de las tinieblas que nosotros las tenemos. Hay pensamientos que no vienen de parte de Dios. Hay palabras que salen de nuestros labios que Dios no tiene nada que ver. Hay actitudes que tomamos nosotros que no tienen nada que ver con Dios, y eso pertenece a obras de las tinieblas. Por eso Pablo está diciendo, desechemos toda obra de las tinieblas. Está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada y se acerca el día. La noche muy diferente al día. En el día todo se ve. El día es símbolo de luz y la luz es la de Cristo. Por eso hay que desechar toda obra de las tinieblas. ¿Desechar qué es?
es sencillamente renunciar voluntariamente, quitar voluntariamente, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 29, dice: quítese toda palabra corrompida que salga de su boca. Pastor, es que yo no digo, no tiro madrazos, yo no tengo palabra grosera. Es que corromper es dañar, corromper es destruir. A uno lo pueden dañar con una mala mirada, con una palabra que le digan hiriente, hace daño. Una palabra que ofenda hace daño. Nuestra forma de dirigirnos a la otra persona también hace daño. Y Pablo está diciendo, Efesios 4, 29, miremoslo un momentico, muy conocido por ustedes. Está diciendo el apóstol Pablo algo muy importante. Desde el 4:29 está diciendo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la salvación. Y viene el texto que dice: quítese. La Biblia no dice yo le voy a quitar. Quítese de ustedes, de vosotros, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quítese de cada uno de ustedes, deseche, renuncie voluntariamente, no lo haga más, haga caso al llamado que estoy haciendo, dice el Señor a través de su palabra, y eso es voluntariamente. Usted lo hace si quiere, yo lo hago si quiero. A los niños pequeñitos en nuestra época, ahora no, en nuestros tiempos, cuando decía una palabra que ofendía, y si el papá o la mamá estaba al lado, ¿qué era lo que hacía? Le daba de una vez una bofetada por la boca. De una vez le pegaba su cachetada y le decía: usted no hable esas palabras, usted no las puede pronunciar. Ahora no, ay, tan lindo, tan avispado, ay, tan hermoso, como se le escuche bonito eso. Pero ese quítese es voluntario. Si usted quiere, si yo quiero, entonces yo me voy a quitar eso. Yo voy a desechar toda obra de la tiniebla. Yo quiero quitarme esto que ha venido afectando mi vida. No, pero es que a mí me hacen daño. Yo tengo que evitar esto y decirle al Señor cuál es la solución, qué tengo que hacer, qué hay que hacer en este momento. Quitarnos, desechar. Entonces, ¿por qué? En este caso es un llamado. Cuando dice ya el día está llegando, es un llamado a recibir el amanecer glorioso de Dios. Saber que hay un día especial de parte de Dios para nuestra vida. Desechar, quítese, desechar es cambiar toda mala actitud y comenzar a vivir una vida agradable a Dios. Nosotros debemos aprender, como hijos de Dios, debemos aprender a conocer cada día qué es lo bueno y qué es lo malo. No, pero es que usted ya está adulto, ya es un adulto, usted ya sabe qué es lo bueno y lo malo. Claro, la palabra no lo dice, pero primero hay que conocer muy bien qué es lo bueno y qué es lo malo. Segundo, aparte de conocerlo, hay que comenzar a poner en práctica. ¿Qué es lo que a mí me sirve? ¿Qué me sirve a mí? Esto, si me sirve para mi vida, si esto sirve para mi casa, si esto me va a bendecir, voy a bendecir o no. Cada uno le vamos a dar cuenta a Dios por todas nuestras acciones, dice la Biblia. Todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, le voy a dar cuenta a Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a desechar aquello que ha venido afectándonos. Lamentablemente todavía, aunque ya se está quitando ese mal concepto, esa mala palabra de llamarle a los indigentes desechables. Cuando se les decía desechables, porque no servían para nada, y muchos de ellos sirven. Dios los saca de allá y hasta pastores hay por ahí, y no son pastores desechables. Entonces, desechar, cuando habla de desechar, de quitar, es porque eso no nos va a servir para nada a nosotros. Amén. No nos va a servir. Entonces,
Cuando miramos esto, entonces, ¿cómo puedo desechar yo las obras de las tinieblas? Porque es una de las cosas que uno dice, bueno, pues primero hay que comenzar a aplicar el dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo. Hay que comenzar a aplicar la templanza, hay que comenzar a trabajar en todo aquello que ha venido a afectar mi vida, todo aquello que yo he permitido que me afecte y he permitido a personas que me afecten también. ¿Qué debo hacer? Lo primero es que hay que colocar todos los días la mirada en la cruz. Hebreos 12:2 dice que hay que colocar la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Hay que colocar nuestra mirada en la cruz. No, pero es que alguien dándome cada día dándome, sí, pero coloquemos la mirada en Dios y verá que las cosas nos van a funcionar mejor. Que Dios le va a guiar o nos va a guiar qué debemos hacer. Es decir, tener diario a diario un peniel, un encuentro con Dios. Hay que tener un encuentro con Dios para poder superar todo desánimo. No nos podemos levantar del desánimo si no oramos, si no leemos la Biblia, si no ayunamos, si no nos congregamos, si no le servimos a Dios. Hay que servirle a Dios de una u otra manera. No sé cómo le servirá a usted a Dios, pero le digo que así sí nos levantamos del desánimo, porque estamos fortalecidos. Y la persona que está afectándonos, las personas, las circunstancias, los momentos difíciles, lo que sea, nosotros podemos superarlos en el nombre de Jesús. Lo segundo es que hay que vivir una vida de arrepentimiento genuino. Hay algo que nosotros de pronto hemos participado para hacer daño también. Hemos participado, hemos hecho daño, no sé en lo que haya venido pasando, pero usted hay que hacer, digamos, como dijo el apóstol Pablo, probarnos a sí mismo y mirar a ver en qué he participado yo para que esto esté sucediendo. Entonces yo solamente le pido perdón a Dios, me arrepiento de esto, me aparto de esto y sigo adelante en el nombre de Jesús. Lo tercero es que hay que alimentarnos, como les decía, del pan de vida. Alimentarnos, tener sed, tener hambre de justicia, tener una mejor comunión con Dios. Hay veces uno de los errores que cometemos es que cuando viene el desánimo, entonces ya no se quiere hacer nada, no se quiere orar, no quiere leer la Biblia, le invitan, vamos a congregar. No, yo no voy por allá, ¿para qué? Eso es un error, porque usted se está debilitando, se está debilitando, y eso es lo que quiere el enemigo, es una estrategia. Cuando uno está en los momentos más difíciles y cuando uno mira la Biblia, y es que el pueblo, Dios le dijo a Israel, yo lo voy a llevar, sí, a la tierra prometida, lo voy a bendecir, va a tener en sobreabundancia, pero tiene que pasar un desierto. Esto no es en coche tampoco. Y lo que usted se está proyectando, esto no es de que, no, ya listo, ya Dios me lo entregó. Sí, Dios nos lo entregó, pero ¿qué está haciendo para eso? ¿Qué estamos haciendo para esto? Es necesario que nos alimentemos continuamente del pan de vida. No solamente de lo que recibe acá, sino de lo que usted hace su devocional, usted lee la Biblia, usted ora allí y está en esa intimidad con el Padre. Pastor, es que yo no tengo tiempo, es que me cogió el tarde o la tarde para irme a trabajar, a estudiar. No importa, de camino, en la moto, en el carro, vaya orando. Hay un tiempo allá, cuando usted llega allá, se va para el baño, ore allá un rato, no se ponga a gritar allá porque lo pueden echar porque ese se volvió loco o loca aquí. Pero sencillamente hay una intimidad con Dios, tiene que haber una intimidad con el Señor. Vamos al cuarto punto que está en el versículo 12, nuevamente, volvamos a Romanos capítulo 13, versículo 12, en la parte B, dice, vistámonos las armas de la luz. Ahí lo dice todo. Si yo desecho las obras de las tinieblas, ¿yo de qué tengo que vestirme? De las armas de la luz. Vestirse de esta arma es recibir la palabra de Dios. Vestirse de esta arma de Dios de luz no es solamente recibir la palabra, sino apropiarme de la palabra. Y no es solo apropiarme de la palabra, sino caminar en la palabra. No solo caminar en la palabra, sino vivir la palabra, tener fe en la palabra, saber que si Dios me dice que Él pelea por mí es porque es cierto, porque Él va a pelear por mí. Si Dios me dice que Él me abre caminos es porque es cierto, Él me abre caminos. Si Dios me dice que Él me fortalece es porque es verdad.
Entonces por eso yo tengo que vestirme de arma de luz. Tengo que vestirme de lo que Dios me dice que tiene para mí preparado. Es poner en práctica, es aceptarla, es obedecer la palabra, es deleitarme en la palabra. Eso es vestirme de luz. Yo puedo decir, yo leo la Biblia, sí, yo me congrego, pero ¿le creemos a lo que Dios nos dice? Creer lo que Dios nos dice es caminar en lo que Él dice, obedecer en lo que Él me dice. Por eso Pablo dice que él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y las eliminó clavándolas en la cruz. El acta que un día estaba en contra suya y mía, ya Jesús en la cruz la eliminó. Por eso tenemos toda la autoridad para vestirnos como hijos de luz, porque a Dios le plació eso. También dice la Biblia, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes le pertenecen a Él y el Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que les lleva a la muerte. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice eso. Ya el Señor nos ha libertado, nos ha hecho libres. Por eso tenemos toda la autoridad de parte de Dios para vestirnos con vestiduras nuevas. Y el que tiene la vestidura nueva guarda su corazón para que nadie lo venga a desanimar. Guarda sus pensamientos para que aún uno mismo a través de los pensamientos se desanime, sino que uno se levanta en el nombre de Jesús. En el capítulo 14, versículo 14 dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para el deseo de la carne. Si usted quiere vivir una vida motivada, si yo quiero vivir una vida motivada en el Señor, hay que vivir una vida íntegra. Hay que vivir una vida íntegra, porque dice: andemos como de día honestamente, dice Pablo en el versículo 13. Hay que andar honestamente, y una vida íntegra es aquella que es transparente, es decir, no oculta nada, está desnudo delante de Dios. Esa es una vida íntegra. De modo que una vida íntegra es aquella que desecha todos los deseos de la carne y todo impulso, aquello que lo quiere impulsar a uno a hacer cosas que más adelante no se puede, sino que se va a arrepentir, porque el pecado más adelante, cuando uno comienza a meditar en ello y ha pecado, se arrepiente. Cuando se vive una vida íntegra, usted puede levantar, como dice el salmista, su mirada, levanta su rostro, su frente, y usted anda muy tranquilo, porque sabe que lleva una vida íntegra. Que otro fue el que hizo eso, problema de él. Y siempre en casa notamos que la integridad está siendo afectada. Por eso es necesario que como iglesia nos levantemos en el nombre de Jesús, que nos vistamos de Cristo para asumir los intereses del reino de Dios. Amén. Coloque sobre sus pies, por favor. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.